Buenas tardes. Vamos a comenzar un nuevo trimestre con una clase titulada La familia cristiana. Esta es la clase que vamos a estar compartiendo durante este trimestre, probablemente dos, no sé. Por lo pronto comencemos con este trimestre. El título es La familia cristiana. Este es el título que vamos a llevar y bueno, pues vamos a ver qué es lo que Dios nos habla acerca de la familia. ¿Cuántos pertenecen a una familia? Todos, ¿no? Todos pertenecemos a una familia. Entonces, bien, pues comencemos. Vamos a Génesis capítulo 9, por favor. Vamos a iniciar con el título El propósito de Dios para la familia. Este es el título que vamos a ver hoy, el propósito de Dios para la familia. No le oigo. ¿Ah, sí? No supe, yo estaba fuera. ¿Ya les dieron la clase hace 8 días de la familia cristiana? ¿Sí? Ah, bueno, esa es otra cosa, pero ¿quién fue? Sergio, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Pero no hay problema. O sea, Sergio cubrió mi clase, pero yo soy el que voy a dar la clase, ¿sí? ¿Perdón? ¿Cuál tema les dio? Ah, no, espérenme. La clase se llama La familia cristiana. Sergio dio otro título aparte. ¿Sí está? Y hoy es otro título. Eso es a donde quiero llegar. ¿Ya me entendieron todos o no? ¿O comienzo de nuevo? Bien, el propósito de Dios para la familia es el que vamos a ver hoy. Lo que haya compartido Sergio hace 8 días es punto y aparte, ¿sí? Ok, vamos a iniciar de nuevo con este título. El propósito de Dios para la familia, Génesis capítulo 9, verso 1. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios repitió a Noé y a sus hijos las mismas palabras que le había dado a Adán y a Eva antes de haber desobedecido su mandato, para que no olvidaran el propósito con el cual habían sido creados, ¿sí? Que no fue solo para recrearse en su sexualidad, ni solamente para disfrutar de las bendiciones que el huerto les ofrecía. ¿Qué bendición les ofrecía el huerto? Pues bienestar y riquezas materiales, sino realmente el propósito de Dios al haber formado una familia es para levantar una generación para Dios. Levantar una generación para Dios. Este es el propósito que todos como familia deberíamos de tener. Este es el principal propósito, levantar una generación para Dios, porque vaya conmigo a Malaquías, capítulo 2, verso 15. Malaquías 2:15. Dice lo siguiente. Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dice, porque buscaban una descendencia para Dios, ¿no? Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios está buscando personas fieles al pacto matrimonial que puedan levantar una generación para Él, ¿sí? Esa es una gran labor que nosotros los padres debemos de tener, levantar una generación para Dios. O sea, nosotros como familia, estoy hablando... El título lo dice todo, ¿sí? El título de la clase se llama La familia cristiana. Se supone que vamos a estar hablando a familias cristianas, ¿sí? O sea, entonces como tal, todo lo que nosotros hagamos como familia debe de ser para exaltar a Dios, para glorificar a Dios. Nosotros como padres debemos de tener una relación con Dios para llevar a nuestros hijos a que ellos tengan esta relación con Él y así poder levantar una generación para Dios. Ustedes
han leído allí en el libro de Josué, y en Jueces, que hubo una generación que no conoció a Dios. ¿Ha oído eso? Hubo una generación que no conoció a Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tuvieron el cuidado los padres de buscar que sus hijos siguieran esa línea de buscar a Dios, de tener una relación con Dios. Y nosotros, todos los que nos llamamos cristianos, que tenemos hijos, que tenemos una familia, ese debe de ser nuestro principal propósito, porque es el propósito principal de Dios, el que se ha levantado una familia, o sea, que se ha levantado una generación para Dios, que conozca a Dios, que exalte a Dios, que glorifique a Dios. Usted ha visto en estos tiempos todos los problemas que existen dentro de las familias. O sea, hay una decadencia en la cuestión familiar de tal manera que los hijos andan por todos lados y los padres igual. Pero pues usted y yo tenemos todo para que Dios sea exaltado a través de nuestras vidas. Por eso Dios está buscando personas fieles al pacto matrimonial que puedan levantar una generación para Él. Adán y Eva fueron creados con la finalidad de instituir la primera unidad familiar. Esa fue la primera familia, Adán y Eva. Fue la primera familia. Ellos tenían la finalidad de instituir la primera unidad familiar. Y a través de 3 pasos les reveló su propósito. ¿Cuál propósito le reveló Dios a Adán y Eva? El número 1, la fructificación. ¿Qué significa esto? La procreación de hijos. Claro, usted me puede decir, bueno, ¿y por qué hay familias que no tienen bebés? Bueno, pues eso hay que preguntárselo a Dios. Él debe de tener un plan y un propósito en aquellas familias donde no han podido procrear. Eso solamente Dios. Así de sencillo, pero el propósito. Ahora yo le pregunto, ¿son más las familias que han procreado o las que no han procreado? Las que han procreado, ¿no? Entonces, se cumple el propósito de Dios en las familias cuando hay una fructificación. El número 2 es la multiplicación, cuyo significado es reproducirse. O sea, tenemos que reproducirnos. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo estoy casado, yo hace 32 años, en octubre cumplo 32 años de casado, tuvimos 3 hijos, mi esposa y yo, ya ahorita los 3, una ya se casó, quedan 2, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reproduciendo. Mi hija, la casada, no ha tenido todavía bebé, bueno, pero en su momento, si Dios lo permite, ella va a tener familia y va a ser otra familia, y mi hija va a tener la misma responsabilidad que nosotros tuvimos con ella, de educarla a través de la palabra de Dios. Gracias a Dios, de verdad, esa es la gracia de Dios. Mis 3 hijos sirven a Dios y yo sé que después de mis hijos, los nietos van a servir a Dios, porque esa es una promesa de parte de Dios cuando le buscamos. Entonces debemos de seguir de generación en generación, siempre que nuestras generaciones levanten el nombre de Dios. Eso es lo que Dios busca, eso es por lo que Dios estableció una familia, para exaltarle a Él, una generación para Él. Y esos son los propósitos que debemos de tener. Si ahorita usted tiene hijos todavía pequeños, pues está en un buen momento también para que les enseñe. Muchos de los hijos, hay muchos padres, ya los hijos están en la adolescencia y ya no quieren venir a la iglesia, pero usted examínese por qué no quieren venir a la iglesia. Si es por una apatía de parte de ellos, bueno, usted puede trabajar en ellos y convencerles con la ayuda del Espíritu Santo a que ellos tomen ese amor y ese deseo y ese gusto por venir a la iglesia. Pero probablemente a lo mejor los hijos están viendo una apatía en los padres o una mala vida cristiana. No hay un testimonio cristiano de parte de los padres para sus hijos, y los hijos dicen, no, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? Yo no quiero una vida como la de mis papás. Yo no quiero un esposo como mi papá, y yo no quiero una esposa como mi mamá. Mejor que ni digan que son cristianos, ¿verdad? Y muchos adolescentes en esta etapa
están siendo desanimados de seguir, de continuar. Hace un momento, bueno, hace rato estaba en mi oficina con el pastor Chuy y el pastor Tony, y el pastor Chuy nos estaba compartiendo de un líder, ¿verdad? Un cuate que nosotros conocimos. Era un hombre que verdaderamente amaba a Dios, testificaba de Dios, andaba en los caminos de Dios, pero empezó a tener problemas como familia, y el cuate acaba de subir un escrito donde dice que él literalmente renuncia al cristianismo. O sea, ya la tomó contra Dios. Y saben, muchas familias es lo que sucede. Los padres toman alguna actitud contra Dios. Entonces recuérdese, el punto número dos es la multiplicación, cuyo significado es reproducirse. Esto nos habla de la condición generacional de nuestra raza. Para nosotros los cristianos, estoy hablando, no todo termina cuando morimos. No todo termina cuando morimos. Fuimos creados para reproducirnos o perpetuarnos en nuestros hijos. Lo que nosotros hagamos va a repercutir en nuestros descendientes, para bien o para mal. Y probablemente usted ya ha vivido algunas consecuencias en donde ha tomado malas decisiones y ya ha repercutido en la vida de sus hijos para mal. Pero también otros han tomado buenas decisiones y han repercutido bien para sus hijos. Y esa es la labor que tenemos, ese es el propósito de Dios. ¿En dónde van a aprender los hijos? A veces creemos nosotros que la responsabilidad de educar a los hijos es la escuela, que la responsabilidad de educar a los hijos espiritualmente es la iglesia. En los dos casos están errados. La escuela les va a enseñar las matemáticas, la geografía, la física, la química, todo eso. Pero en casa es donde los hijos van a ser educados. En la escuela no les enseñan a ser educados. La educación se mama, dicen por allí. Entonces es la casa donde nosotros les enseñamos a nuestros hijos a comportarse, a ser amables, a tener educación en cuanto a pedir permiso para pasar, levantarse de la mesa, ¿verdad? Y recoger su plato. O sea, todo eso los vamos educando, los vamos formando a nuestros hijos. Pero es en casa, como familia, donde tenemos que llevar esa parte tan importante. Y a veces yo siempre he tenido esta parte en que no estoy de acuerdo con algunas personas en lo siguiente. Hay algunas personas que dicen que la Biblia educa, y yo les digo, sí, nos educa espiritualmente, pero la Biblia no te enseña a decir buenos días. La Biblia no te enseña a decir con permiso. La Biblia no te enseña a llegar con tu papá y darle un beso de buenas noches, o a tu mamá un beso de buenos días, ¿verdad? Y despedirte como debe ser. O sea, eso no, eso todo lo aprendemos en la familia. Por eso es bien importante que las familias, no solamente, hay muchas familias que se preocupan por lo espiritual, sí, qué bueno, es una parte importantísima, pero también tenemos que preocuparnos por lo otro también, por tener hijos educados. O sea, a lo mejor usted es un padre que jamás saluda a sus hijos ni a su esposa, ¿no? Ni de beso, ni siquiera de buenas noches. Bueno, está en un buen tiempo para aprender y comenzar a hacerlo. Y decirles a los hijos, hijo, perdóname, a lo mejor no aprendí yo en mi familia a decirte buenas noches, pero quiero comenzar a decirlo. ¿Sabe? Yo no lo aprendí, eso yo no. Yo cuando llegué al matrimonio, todas esas cosas escaseaban. Gracias a Dios por la esposa que me tocó, que ella me fue educando en esta área. No fui educado en casa, pero sin embargo mi esposa me educó. Entonces, y ahora mis hijos, pues la verdad, no se van a dormir si no se despiden con un beso o con un buenas noches, o se levantan igual con un buenos días. Pero sabe, la Biblia no nos enseña eso. Pero es una parte importante de lo que tenemos que hacer. Y por eso le digo que para nosotros no todo termina cuando morimos. Fuimos creados para reproducirnos o perpetuarnos en nuestros hijos. Y le repito, lo que nosotros hagamos
va a repercutir en nuestros descendientes para bien o para mal. El tercer punto que Adán y Eva, Dios les habló y les dijo, llenad la tierra. ¿Sí? A esto le llamó responsabilidad social. ¿De qué vamos a llenar la tierra? ¿De qué? Pues de hijos. ¿De qué más, verdad? Claro, ¿de qué vamos a llenar la tierra? De hijos. ¿Pero de qué hijos? ¿Corruptos? ¿De hijos rebeldes? ¿De hijos desobedientes? ¿De hijos drogadictos? ¿De prostitución? ¿De delincuencia? ¿O de hijos con el carácter santo y espiritual de la imagen y semejanza divina con la cual usted y yo fuimos marcados? ¿Qué tipo de hijos estamos formando en el hogar? Alguien decía por allí, que a lo mejor usted lo ha escuchado, no es una frase de alguien, es una frase de muchos, que dice, ¿qué mundo le estamos heredando a nuestros hijos? ¿Ha oído eso? Híjole, ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Ve cómo está el mundo? ¿Qué horrible mundo les vamos a dejar o les estamos dejando a nuestros hijos? Pero yo le pregunto algo, ¿qué hijos le estamos dejando a este mundo? Yo creo que la pregunta debería ser esa. ¿Qué tipos de hijos le estamos heredando al mundo? Creo que eso sería lo más correcto. No qué mundo, no, qué hijos le estamos heredando o le estamos dejando en este mundo. Ahí tiene que haber un balance en nuestra manera de vivir. Hijos corruptos, desobedientes, delincuentes, drogadictos, alcohólicos, de prostitución, delincuencia, o hijos con el carácter santo y espiritual de la imagen y semejanza divina para lo que fuimos marcados. Créanme lo que hay mucho trabajo en esta área, y más dentro de los cristianos. Muchas veces nosotros creemos que con el hecho de traer nuestros hijos a la iglesia, estamos cumpliendo en todo. Fíjese que no. O sea, porque, créamelo, no se lo estoy exagerando ni se lo estoy inventando. Hemos tenido aquí situaciones con jóvenes adolescentes enfrentando al papá donde le dicen, papá, por muchos años tú me llevaste a la iglesia cuando estaba chiquito y ahora crecí, ya tengo mayoría de edad y ahora yo soy libre de decidir lo que yo quiero y ya no quiero venir a la iglesia. ¿Así? Con esa frase dicen, ya no quiero venir, ya tengo 18 años y yo puedo escoger lo que yo quiera. No todo es traerlos a la iglesia. La iglesia debe de ir de la mano con lo que nosotros vivimos en casa. Para que nuestros hijos se enamoren de las cosas de Dios, pues nosotros tenemos que hacerles el ambiente de tal forma que ellos estén enamorados en casa de las cosas de Dios. Pero si nosotros mismos, ¿verdad?, no oramos como padres, no leemos la Biblia, nos encaminamos más a escuchar la música del mundo que las alabanzas, perdemos más el tiempo en la televisión que leyendo o estudiando la palabra de Dios. Qué bueno que usted está aquí. Qué bueno que usted está aquí aprendiendo de la palabra. Y yo le puedo asegurar que esto va a repercutir en la vida de algunos de sus hijos. Cuando vean que usted está estudiando la palabra, en la vida de sus hijos también va a repercutir para bien. Porque ese es el principio. Entonces, no debemos olvidar nunca que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Si la familia está enferma, ¿cómo está la sociedad? Enferma. Así de sencillo. Hace unos días estaba viendo yo el periódico y veía que a un joven es hijo de uno de los líderes de un cártel de los más mencionados ahorita, ¿no? De los más mencionados que usted escucha las noticias, el cártel y el cártel otro. Y el hijo de este líder del cártel está en la prisión y dicen que tenía como 10 delitos y ya le han ido quitando delitos, pero sigue en prisión. Pero usted le ve la cara al joven y pues es un joven, de verdad es un joven, 20 y tantos años debe de tener.
Pero ¿qué debe de haber vivido para haber llegado a esa situación? Está acusado de homicidio, de armas que solamente deben de ser para uso del ejército, trasiego de drogas, un montón de cosas. Y usted le ve y tiene una cara de inocente, el chavo. Tiene una cara de inocente. ¿En dónde aprendió a hacer lo que hizo? Pues en casa. ¿Cómo? ¿Con el papá? Pues el papá dedicándose a eso. Entonces, ¿qué sucede? El papá a lo mejor viene de una situación igual, luego ya sus hijos se dedican y al rato a los nietos y al rato ahí. ¿Y sabe qué? Nunca esa familia va a ser sana hasta que alguien decida ponerse en la brecha y decir, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí. Yo quiero otro estilo de vida para mi familia. Yo no quiero lo mismo. Yo no quiero lo mismo. Yo lo he dicho varias veces y se lo comparto ahora. Yo soy la quinta generación de alcohólicos en mi familia. Quinta. Como mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos eran una bola de alcohólicos. La mayoría, es más, por no decir del 100% de primos carnales que yo tuve, el 99% de mis primos se murieron de cirrosis hepática. Y de los 7 tíos carnales, hermanos de mi papá, que vivieron, solamente mi papá murió de enfermedad natural y una tía también de enfermedad natural a los 90 años, mi papá a los 89, pero los otros 4 o 5 tíos más, todos murieron de alcoholismo, de cirrosis hepática. ¿Sabe? Y un día platicando con mi novia, todavía no éramos cristianos, y yo le decía, yo no quiero lo mismo para mis hijos, pero yo no sabía cómo salir de ese tipo de vida. Y pues tuve una vida desde los 12 años, comencé en el alcoholismo, hasta los 28 que conocí al Señor, 16 años viviendo en una vida de alcoholismo y de drogas. Y sabe, gracias a Dios por la mujer que me correspondió, y ella fue la que me presentó el Evangelio, y ella me habló de Cristo, y yo le dije, yo no quiero lo mismo para mis hijos, yo quiero romper con esa generación de alcohólicos, yo no quiero que mis hijos sean la 6ª generación. Y mire, hasta el día de hoy, yo le doy gracias a Dios, mis hijos, el menor tiene 25, la mayor tiene 30, y no tenemos problemas de alcoholismo. Pero alguien se tuvo que poner en la brecha. Y muchas veces los padres no quieren pagar el precio de ponerte en la brecha, de ponerte a estudiar la Biblia, de ponerte a orar, de abrazar a tus hijos, de amar a tus hijos, para romper una generación de apatía de verdad, de tanto que se necesita el amor, la comprensión, todo en las familias, y muchos no, muchos viven en casas, pero viven como extraños, el papá con la mamá y con los hijos, y eso no es el propósito de Dios. Estamos hablando de que todos conocemos a Dios, y Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios paciente. Entonces, si verdaderamente somos una familia cristiana, el propósito de Dios es que vivamos como una familia cristiana. Ese es el propósito de Dios. Romper actitudes que no abonan o que no ayudan para tener una buena relación familiar. Bueno, romper esas, decir, no sé qué platicar, bueno, pues, siéntate con tus hijos y agarra a lo mejor cualquier tema, y eso te va a ir dando confianza con tus hijos, con tu esposa, y comienza a tenerlos, y cuando más están interesados en las pláticas, tú les puedes comenzar a compartir y les puedes hablar del Evangelio y los puedes meter, y al rato ya están orando, y al rato tus hijos empiezan a ver también un ambiente diferente en tu casa y dicen, pues yo quiero lo mismo para mí. Pero tenemos que buscar eso. Ese es el propósito de Dios como familia, que verdaderamente formemos una generación para Él. Yo no sé qué generación estás formando, pero si no es una generación para Él, pues necesitas rectificar ese camino y comenzar a formar una generación para Él.
Sí, entonces, esa es la cuestión. Ustedes saben, dice Juan, el Evangelio de Juan 10:10, que el ladrón viene para robar, para destruir y ¿qué más? Para robar, para mentir, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Y sabe, de verdad, el enemigo tiene interés de que usted y yo tengamos una familia enferma, espiritualmente hablando. El enemigo tiene un interés, pues claro. Hay una enfermedad ahí, luego al rato se cuelan los vicios y todo ese tipo de cosas. ¿Qué sucedió con Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios? No fueron conscientes de la consecuencia desastrosa que vendría sobre sus descendientes por haberse desenfocado de su principal propósito. ¿Cuál es el principal propósito? La familia. Entonces, esa es la cuestión, eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, tenemos que llevar, mire, vaya a Génesis 4, por favor. Vea cómo hubo consecuencias de la mala decisión de Adán y Eva. Mire, antes de leer, déjeme decirle algo. A veces creemos que el estar involucrados en las iglesias, en un ministerio, eso nos hace que la familia esté más firme y más todo. Pero yo quiero decirle algo, el ministerio no es el que sostiene la familia, es la familia la que sostiene el ministerio. No es el ministerio el que está sosteniendo tu familia, es la familia la que sostiene el ministerio. Así de sencillo. Porque luego tenemos una idea de que porque estamos involucrados, ¿verdad? A veces estamos tan involucrados en las actividades dentro de la iglesia que muchas veces no tenemos tiempo para la familia. Y por eso le digo que no es, el ministerio no sostiene la familia, es la familia la que sostiene al ministerio. Vaya conmigo a Génesis, le dije, capítulo 4, verso 8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué le hizo? Lo mató. ¿Qué vemos? Una consecuencia de la mala decisión de Adán y Eva, repercutiendo ya en los hijos. Por eso es bien importante, de verdad, créamelo, le voy a estar insistiendo durante este trimestre, le voy a insistir, usted y yo fuimos llamados a tener una familia cristiana, pero cristiana no de título, sino de hechos, de manera que verdaderamente la gente pueda identificarnos, no con palabras, no porque nos ven con la Biblia bajo el brazo, sino con nuestras actitudes. Génesis capítulo 6, por favor, verso 5. Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo eso, todo eso fue parte de la mala decisión de Adán y Eva. Fíjese hasta dónde llegó. Ya hasta el capítulo 6 habla de la maldad de los hombres. Y dice el verso 5 otra vez, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6, y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Sí? Pero sin embargo el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. ¿A qué nos refiere esto? Bien sencillo, que podemos ver ahorita la maldad, cómo está la maldad en las calles, en las escuelas. Usted ve en las secundarias, ¿verdad? Y las escuelas donde están sus hijos. Ahorita se está dando mucho de que muchos matrimonios, muchas familias comienzan a sacar a sus hijos de las escuelas y le están llevando, están teniendo el famoso homeschool, de tener escuela en casa, ¿no? Y ellos los están educando
y los están enseñando. Bueno, es muy respetable esa decisión, pero déjeme decirle algo. A veces nosotros los padres queremos separar a los hijos del mundo y decimos, no, sabes que me los voy a traer a casa, les voy a dar la escuela en casa, y los voy a tener aquí en casa. Estoy de acuerdo, pero esos hijos van a salir el día de mañana al mundo. Van a salir. ¿Sabe? El problema de muchos cristianos es que quieren cristianizar todo. La escuela cristiana, el cine cristiano, el club cristiano. Pero entonces, ¿dónde vamos a hacer luz? Yo siempre lo vi de esta manera. Mi esposa y yo siempre cuando veíamos ese tipo de cosas decíamos, híjole, está bien difícil la cuestión allá afuera en las escuelas y todo. Los van a invitar, cuando menos los van a invitar a fumar, a tomar, a tener relaciones fuera del matrimonio, a ser adictos a alguna droga o algo. Les van a invitar allá afuera. Eso está bien. El mundo está haciendo su trabajo allá. Pero nosotros como padres tenemos que hacer nuestro trabajo en la casa. Preparar de tal manera a nuestros hijos que salgan al mundo a enfrentarse con todo ese tipo de situaciones, pero que el mundo no los gobierne, que ellos puedan saber a todo lo que se van a enfrentar y que sepan cómo decir que no a todo aquello que los amigos le están ofreciendo. Es la preparación en casa. Claro, nosotros preparándolos y orando por ellos, orando. Yo tuve la oportunidad de llevar a mis hijos a la escuela durante toda la primaria y la secundaria y la preparatoria, ya que empezaron a manejar, pues ya ellos comenzaron a agarrar sus caminos. Pero lo que era la primaria, hace 2 días, el domingo en la noche estaba mi hija, la casada, y su esposo en la casa, y me dicen que habían platicado con una joven de aquí de la iglesia. Esta joven tiene 19 años. Y entonces dice que estaban platicando con ella y dice, ay, ¿qué crees? En esta semana acabo de pasar una experiencia de lo más hermoso. Y le dijo mi hija, ah, sí, ¿qué pasó? Dice, ¿qué crees? Mi papá me llevó a la escuela. Tengo 19 años y nunca mi papá me había llevado a la escuela ni me había recogido. Hoy lo hizo. Dice, no te imaginas cómo me sentí y cómo me siento. Y mi hija me decía, papá, ¿y tú toda la vida nos llevaste y nos recogiste? Es que miren, dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer. Si tú no tienes una necesidad de integrarte con tus hijos, pues Dios no te va a ayudar, porque Dios no suple una necesidad que no exista. Pero si tú tienes necesidad de formar una familia que ame a Dios, que esté bien conformada, bien, ¿sabes qué? Dios va a ser tu respaldo y Dios te va a dar sabiduría para que lo hagas. Pero si no tienes esa necesidad, si para ti es igual que tus hijos vengan o no vengan, para ti es igual si tus hijos te saludan o no, si para ti es igual si tienes una buena relación con tu esposo o no, bueno, entonces Dios te respeta. Dios te dice, bueno, está bien, eso es lo que tú quieres. Pero si tú tienes esa necesidad primordial en tu vida de tener una familia que levante y que exalte y que glorifique el nombre de Dios, Dios te va a respaldar. Pero necesitas tú estar convencido primeramente de lo que tienes que hacer. Tenemos todo. Oiga, tenemos a Dios de nuestro lado. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Dígame. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos al mejor aliado. Toda aquella generación de Adán y Eva se corrompió delante de la presencia de Dios en gran manera. Era una época similar a la que estamos viviendo actualmente, en la que no había armonía en los hogares y donde no se creía en el concepto de familia según Dios. No se creía en el concepto de la familia según como Dios la instituyó. Un tiempo donde las relaciones no eran estables, los hogares
se desintegraban con facilidad. El concepto de sexualidad estaba totalmente desvirtuado. Jóvenes que se prostituían, hombres y mujeres que adulteraban, hijos por fuera de la relación matrimonial. Esa era la vida. Esa era la vida. Pero sin embargo, algo que me gusta de este pasaje que leímos ahí, dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Sabe? El mundo está horrible, pero usted y yo podemos hallar gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios nos puede ayudar a cambiar el concepto de familia en este mundo. O sea, tenemos todo para llegar a ese punto y cambiar todo eso que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Que a lo mejor por un lado no lo estamos haciendo, pero es el tiempo. Y en este tiempo Dios está buscando hombres y mujeres que, al igual que Noé, se determinen en establecer la diferencia. Tenemos que establecer una diferencia. Mire, actualmente el concepto de cristiano, el concepto como cristiano, está muy diluido. Está muy diluido. Hay muchos cristianos que se dicen cristianos, pero usted los ve y no. No tiene nada que ver con el concepto de cristianos. O sea, se emborrachan, adulteran, hacen. Tú dices, bueno, ¿en dónde está la diferencia? ¿En dónde está la diferencia? Un día un hermano de aquí de la iglesia, en ese tiempo los dos trabajamos en el mismo puesto, pero para distintos bancos. Y entonces llegábamos a comidas con los clientes y yo me lo encontraba allí, ¿verdad? Con los clientes, y yo también acá con mi jefe en el banco, o con otros compañeros o clientes y eso. Y entonces yo estaba sentado y lo veía, ¿no? Entonces llegaba la persona que lo estaba atendiendo y tomaba la orden de las bebidas y decía, no, pues ¿qué van a tomar? Y entonces yo lo veía a él siempre que él pedía, no se me olvida, de eso que le estoy hablando hace como 25 años, ¿no? Y no se me olvida que él siempre decía, a mí tráeme una herradura reposado. Una herradura reposado. Ya, yo lo veía y está bien, es su vida. Y después, pues venía la segunda ronda y otro herradura reposado. Total, se echaba como 3 o 4, ¿no? Y un día en la plática, él me dijo, oye, ¿tú siempre con tu naranjada? Le dije, sí, pues es lo que me gusta. Y me dijo, ¿pero qué? ¿Por qué no te echas un...? No, espérame. Yo decidí ir delante de Dios y agradarle a Él, no a los hombres. Dije, entonces yo prefiero agradarlo a Él. Ahora, cuando llego a casa, mis hijos me están esperando y paso un buen tiempo con ellos. Y además, eso me va a ayudar para darles testimonio que no es necesario la bebida. Yo creo que lo que me tocaba beber ya me lo bebí. Y me dijo él, y yo le dije a él, le dije, además te voy a decir una cosa. Le dije, ¿cómo saben que tú eres cristiano si tú haces lo mismo que hacen ellos? No, me decía él, pero yo 3, máximo 4, y de ahí ya no paro. Dije, oye, pero espérame, con 3 tequilas, pues ya no piensas igual que nada. Dije, no, pero mis clientes ya saben que yo soy de 4, y ellos saben que eres cristiano, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la diferencia entre el que toma y no toma? Mire, los cristianos estamos como en un aparador y la gente ve el comportamiento que nosotros tenemos. Por eso tenemos que ser bien sabios. Con mayor razón, nuestros hijos están al pendiente de nosotros como padres. Créamelo. A veces ese tipo de detalles, tú dices, ay, pues ¿qué tiene que me tome una copa? Está bien, no hay problema. Tú me dices, con una copa no me emborracho, estoy de acuerdo, pero no es la copa, es el detalle. Porque la gente que te vea tomando una copa, o tus hijos, no van a decir que te estás tomando una. A lo mejor ellos van a pensar que ya llevas 3 o 4. Y esto muchas veces son detalles y los llevamos a la casa.
Y ahí es donde nuestros hijos comienzan a ver, pues es igual. En donde hacemos la diferencia que somos cristianos. Por eso termino con esto, ¿no? Dios está buscando hombres y mujeres al igual que Noé, que determinen, que estén determinados a establecer la diferencia, que luchen por el fortalecimiento de los valores morales de sus familias, que tengan convicción, que sean radicales, que le puedan demostrar al mundo que sí es posible en estos tiempos difíciles levantar una familia con principios y una generación de hijos que no corran detrás del desenfreno de este mundo. Una familia sin propósito es como un barco a la deriva. Así de sencillo. ¿Ha visto esos barcos a la deriva? Que no saben ni para dónde van. Así es. Así es de que ese es el primer tema, el propósito de Dios para la familia. Levantar una generación para Él. Que Dios le bendiga.